vamos a ver la inflamación aguda. Y en el video anterior vimos toda la inflamación aguda por segmentos. Ahorita nada más va a ser así como súper rápido para integrar todo lo que vimos en los videos anteriores. Ya no vamos a ir como paso por paso, pero vamos a hacer así como un repaso de todo lo que ya vimos en los videos anteriores. Entonces, la inflamación aguda, ¿cuáles van a ser los estímulos para la inflamación aguda? Que tengamos una infección o que tengamos necrosis del tejido, o que tengamos un cuerpo extraño, o que haya trauma al tejido. Esos son los estímulos para que tengamos inflamación aguda. ¿Cómo se va a mediar la inflamación aguda? Entonces, ¿cuáles son los mediadores? Vamos a ponerlo aquí, los mediadores de la inflamación aguda. Esto lo vimos también en el video anterior. Tenemos ya sea la célula cebada. Tenemos el factor 12 de Hagemann. Tenemos el complemento. Y vamos a tener aquí macrófagos neutrófilos, basófilos, eosinófilos. Tenemos los metabolitos del ácido araquidónico, y tenemos los receptores Toll-like. Todo esto ya lo vimos en el video anterior. Entonces, ¿cómo se va a medir la inflamación aguda? Con esto. Ahorita vemos cómo. Entonces, ya tenemos estímulo, ya tenemos los mediadores. Ahora, ¿cómo se va a dar la inflamación aguda? Entonces, vamos a tener que hacer extravasación de los neutrófilos. Primero de los neutrófilos y luego de los macrófagos. Extravasación de neutrófilos y luego de los macrófagos. Entonces, tenemos, digamos, aquí está un vaso. Vamos a poner aquí está un vaso. Aquí está el vaso. Y tenemos aquí están las bacterias, aquí hay una infección. Entonces, por ejemplo, infección, ya tuvimos el estímulo. Entonces, por ejemplo, si tenemos infección, ¿qué pasa? Vamos a atacar por medio de la vía del complemento. Y el complemento va a secretar hormonas, bueno, no hormonas, secreta citoquinas como C5A y C3A. Y esto promueve la degranulación de la célula cebada. Entonces, ¿cuáles son los mediadores? Por ejemplo, célula cebada. Ya vimos el complemento. Entonces, estamos poniendo un ejemplo. Entonces, tuvimos una infección, ya vimos el estímulo, viene un mediador. Por ejemplo, atacamos con el complemento. Y en el complemento se van a liberar citoquinas como C5A y C3A. Y estos activan a la célula cebada y se libera la histamina, por ejemplo. Entonces, ya vemos mediadores. ¿Cómo vamos a pasar los neutrófilos de aquí a acá? Entonces, tenemos que hacer extravasación de las células. Para atacar a los patógenos, tenemos que tener neutrófilos y macrófagos aquí atacando. Entonces, ¿cómo pasamos los neutrófilos de aquí del vaso aquí a que lleguen y ataquen a las bacterias? Esto es la extravasación. Y recordemos que tenemos básicamente como 5 pasos, que es la marginación. Esto es, hacemos vasodilatación en la vénula postcapilar. Entonces, así hacemos vasodilatación en la vénula postcapilar. Luego viene rolling. Esto es, los leucocitos se empiezan a adherir al endotelio, esto es el endotelio, y se empiezan a adherir por medio de las selectinas. Estas son las selectinas. Y los leucocitos se unen por el sialil Lewis X. Eso es rolling. Esto es, ahora los leucocitos les cuesta trabajo irse moviendo, pero se van moviendo así como rodando. En lugar de seguirse así, se mueven como así, como rodando. Siguiente paso es la adhesión, que esta es una adhesión firme. Aquí ya no se van a mover los leucocitos. Esto es las integrinas de los leucocitos se van a unir con esto que van a ser las moléculas de adhesión para los leucocitos, como es por ejemplo la ICAM o el BCAM. Aquí hay pues que indagar mucho más cómo se expresa la ICAM, pues depende de la interleucina 1 y del factor de necrosis tumoral. Y cómo se expresan las selectinas, pues por la histamina, que la P-selectina estaba en los cuerpos de Weber-Palade, y todo esto ya lo vimos en el video anterior. Aquí ya nada más como súper resumido. Seguimos con marginación, rolling, adhesión. Luego viene la diapédesis.
epídesis, que también se llama transmigración. Esto va a ser a través de una célula endotelial y otra. Aquí está una célula endotelial, esta es otra. Los leucocitos, ya una vez que se adherieron al endotelio, van a pasar entre una célula y otra. Esto es de epídesis y van a quedar ahora aquí afuera del vaso. Y ahora viene la migración. Entonces van a migrar de aquí hacia el sitio de infección. Y esto es la extravasación. Entonces así es como pasamos los neutrófilos del vaso al sitio de infección. Ahora, ¿qué cosas atraen a los neutrófilos? ¿Por qué los neutrófilos decidieron salirse por aquí y no más después o antes? ¿Por qué? Porque aquí está el sitio de infección. Y aquí en el sitio de infección se están liberando, vamos a poner aquí, se están liberando la interleucina 8. Tenemos productos de bacterias. Tenemos C5A. Y también ya vimos que el C5A promovió la degranulación de la célula cebada. Y cosas que secreta la célula cebada, aparte de la histamina, eran los leucotrienos. Por ejemplo, los leucotrienos B4. Y estos son quimiotácticos para los neutrófilos. Entonces los neutrófilos se están atrayendo hacia donde están estas moléculas. Eso es quimiotáctico. Entonces llegan los neutrófilos aquí. ¿Y ahora qué pasa? Ahora que tenemos los neutrófilos aquí, vamos a hacer fagocitosis de los patógenos. Entonces, está el neutrófilo, aquí está el neutrófilo, aquí está el patógeno, y vamos a hacer extensión de la membrana de la célula, y vamos a fagocitar. Entonces vamos a tener aquí una vesícula que se llama fagosoma y contiene a la bacteria. Entonces, contiene a la bacteria. Aquí está la bacteria. Y luego vamos a unir el fagosoma que contiene a la bacteria con un lisosoma. Este va a ser un lisosoma. Entonces, aquí me falta escribir. Viene la fagocitosis. Y ahora vez que hacemos fagocitosis, viene la fusión del lisosoma con el fagosoma. Y esto forma un fagolisosoma. Y ahora tenemos dos mecanismos por los cuales vamos a matar a la bacteria. Y una vez que se fusiona el fagosoma con el lisosoma, tenemos dos mecanismos por los cuales vamos a matar a la bacteria. Uno es dependiente de oxígeno, otro es independiente de oxígeno. Y estos son mecanismos por los cuales vamos a matar a la bacteria. La que depende de oxígeno, ya vimos que finalmente el oxígeno se convierte en superóxido, de superóxido pasa a peróxido de hidrógeno, de peróxido de hidrógeno pasa a HCl4. Entonces, finalmente termina en HCl4. Y es esto, el HCl4 es lo que va a dañar aquí a la bacteria. El HCl4 se produce en el lisosoma y va a dañar a la bacteria una vez que se fusiona el lisosoma con el fagosoma. Esta fue la dependiente de oxígeno. Y la independiente de oxígeno, esto es, por ejemplo, enzimas que se encuentran en los gránulos secundarios del macrófago, del neutrófilo en este caso, como es la lisosima. La lisosima se encuentra en gránulos secundarios, eso es un gránulo secundario, por ejemplo, del neutrófilo. Y entonces la lisosima también puede dañar aquí al patógeno, pero esto ya no dependió de oxígeno. Así es como matamos al patógeno. Y esto pasa más o menos pues en el momento que nos da la infección, más o menos. ¿Y qué más vamos a tener? Aparte de tener neutrófilos aquí, va a haber edema. Vamos a tener edema. Si hacemos un corte histológico de esta parte del tejido que tiene infección y estamos haciendo el proceso de inflamación aguda, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver neutrófilos y vamos a ver edema. Ahora, 2-3 días después de que empieza la inflamación aguda, o sea, de que los neutrófilos llegaron al sitio de infección, 2-3 días después llegan los macrófagos. Entonces, 2 o 3 días después de que llegaron los neutrófilos, van a llegar los macrófagos, exactamente por este mismo proceso. El macrófago se va a salir, o sea, tenemos la marginación, se une al endotelio y este rolling, luego viene la adhesión, se adhiere, luego viene la diapédesis y luego migra. Entonces, lo mismo que hizo el neutrófilo lo va a hacer el macrófago 2 o 3 días después. Entonces, 2 o 3 días después tenemos los macrófagos. Y ya que llegan los macrófagos, igual el macrófago puede hacer fagocitosis. Aquí el macrófago puede hacer fagocitosis del patógeno. Igual hace fagocitosis
a veces le podemos ayudar al macrófago con la fagocitosis. Esto es, por ejemplo, una molécula del complemento, que era el C3b, puede unirse al patógeno y esto hace que el macrófago acelere el proceso de fagocitosis. Esto ya lo vimos en el video anterior, se llama opsonización, y el macrófago, cuando hace fagocitosis de una manera más rápida, eso se llama opsonización. ¿Cuáles son las opsoninas? ¿Qué moléculas promueven la opsonización? Eso es C3b, por ejemplo. También tenemos ciertas inmunoglobulinas como la IgG, o sea, un anticuerpo que es la IgG. Entonces, el macrófago hace fagocitosis. Si le ayudamos, se llama opsonización. Igual va a matar al patógeno de una vía dependiente de oxígeno o una vía independiente de oxígeno. Entonces, ya llegaron los neutrófilos, ya llegaron los macrófagos. ¿Y cómo se va a ver el paciente clínicamente? La parte que tenga infección, ¿cómo se va a ver? Con los signos cardinales. ¿Cuáles son los signos cardinales? Entonces tenemos dolor. Ya vemos que el dolor estaba mediado por la prostaglandina E2 y por la bradichinina. El paciente va a tener fiebre, va a tener calor, o sea, va a estar caliente, rubor, tumor y pérdida de la función. Ya en videos anteriores vimos específicamente qué moléculas medían esto, pero así, el lugar en donde está la inflamación, el paciente va a estar caliente, va a estar rojo. ¿Por qué? Porque llega más flujo. Entonces, rubor y calor es porque llega más flujo. Y ya vemos que esto estaba mediado principalmente por la histamina, por la bradichinina y por las prostaglandinas. Esto ya lo vemos en el video anterior. ¿Por qué va a tener tumor? Porque aumenta la permeabilidad, entonces se sale el plasma. Se aumenta la permeabilidad, digamos aquí hay una célula endotelial y aquí otra célula endotelial. Entre las dos se sale el plasma. ¿Por qué? Porque hubo separación entre las dos células, principalmente por la histamina. O sea, aumenta la permeabilidad y el paciente tiene edema, y el edema pues se va a ver como una bola, o sea, tumor, que es una bola. Entonces, el tumor es por el edema, por el aumento de la permeabilidad. Pérdida de la función pues porque hay daño, o sea, todo esto pues está dañando el tejido que está aquí alrededor. Y dolor por la prostaglandina E2 y la bradichinina. Fiebre por la prostaglandina E2 secretada por células del hipotálamo. Entonces, todo esto es lo que vimos en videos anteriores. Hay pasos que los hicimos más específicos, pasos ahorita los hicimos súper rápidos, pero todo esto lo vimos en los videos anteriores. Vimos los estímulos, vimos los mediadores, específicamente cómo se da cada uno de los mediadores y qué produce, los signos cardinales, específicamente cómo se dan los signos cardinales, y vimos cómo se da específicamente el proceso de la extravasación, cómo se da la matanza dependiente de oxígeno, la matanza independiente de oxígeno, los quimiotácticos para el neutrófilo, y ya vimos qué hacen los macrófagos, que es básicamente lo mismo que hacen los neutrófilos. Ahora, ¿qué pasa? Una vez que tenemos los neutrófilos aquí y tenemos también los macrófagos aquí, ¿qué pasa? Entonces, ahora sí voy a borrar aquí. Ahora ya lo siguiente depende nada más de los macrófagos. Los macrófagos van a mediar el siguiente paso. Entonces, macrófagos. Ya una vez que se dio todo lo que ya vimos, ¿qué van a hacer los macrófagos? Pueden hacer resolución, o pueden hacer continuación de la inflamación aguda, o sea que continúe, o pueden hacer la formación de un absceso, o podemos irnos a la formación o al proceso de inflamación crónica, o podemos hacer la cicatrización. Entonces, si el macrófago libera interleucina 10, por ejemplo, interleucina 10, y el transforming growth factor beta, o sea, libera el factor de crecimiento transformante beta, o factor de crecimiento tumoral beta, entonces esto promueve resolución de la inflamación aguda. Entonces ya terminó la inflamación aguda, ya vamos a hacer proceso de resolución y curación. Entonces vamos a verlo como que sacamos un 10. Esto es mediado por la interleucina 10 secretada del macrófago. O sea, son citoquinas antiinflamatorias. Si vamos a continuar con la inflamación aguda, el macrófago libera la interleucina 8. ¿Por qué? Porque la interleucina 8 atrae a los neutrófilos. Si el macrófago es como si viera que todavía no se contuvo la infección, va a liberar interleucina 8 para que lleguen más neutrófilos. Esto es para la continuación de inflamación aguda. Entonces vamos a verlo como que no contuvimos una infección, entonces sacamos un 8 en lugar de un 10. Vamos con abscesos. Abscesos es inflamación aguda rodeada por fibrosis. Entonces, ¿cómo vamos a mediar la fibrosis? Ya tenemos inflamación aguda. Ahora, ¿cómo la rodeamos de fibrosis? Porque el macrófago secreta el factor
factor de crecimiento fibrogénico. Así es como medimos la formación de un absceso. ¿Qué tenemos en el absceso? Bacterias, neutrófilos, inflamación aguda, rodeadas de fibrosis. Ahora, ¿cómo hacemos la inflamación crónica? Porque los macrófagos, a través del MHC2, van a expresar productos de bacterias que se llaman antígenos y se lo van a expresar a un linfocito. Este es un linfocito. Este es un linfocito que va a reconocer al antígeno. Y esto va a promover la inflamación crónica. Todo esto ya está en el siguiente video. Cómo se va a dar toda la inflamación crónica, que son muchos videos de esto. Y luego la cicatrización. En cicatrización, pues es también como proceso de resolución. Entonces ya vimos los estímulos, los mediadores, cómo se da la extravasación, cómo se da la matanza una vez que los neutrófilos llegan, luego cómo llegan los macrófagos y luego cuál es el paso siguiente después de la inflamación aguda, o resolución, o seguimos con inflamación aguda, o vamos a inflamación crónica, o hacemos el proceso de un absceso. Nos vemos en el siguiente video.